Otra vez nos encontramos y en una temática que indudablemente por la importancia de las energías renovables como fuentes de generación se ha convertido en uno de los aspectos fundamentales a la hora de hacer un análisis de si es o no factible el uso de las energías renovables, que está más que demostrado que sí. Más sin embargo, en toda zona geográfica ha tomado una envergadura diferente. En la temática de hoy vamos a analizar la protección integral en sistemas de aerogeneradores. Esto porque el tratamiento de las energías renovables depende muchísimo de la fuente de energía. Por ejemplo, en el caso de la energía solar, hay un elemento que es el área de captura de la energía que hace que los parques fotovoltaicos tengan una gran extensión. Al tener esa gran extensión, a la hora de hacer un análisis de factibilidad de la protección del parque fotovoltaico, siempre debido al área de captura o el área de exposición, da que es propio o es requerido la protección con pararrayos. El sistema de puesta a tierra es obligatorio y por tanto también la protección interna. ¿Por qué la protección interna? Porque recuerden que cuando hablamos de protección integral está la formación de la protección externa con la punta captadora, conductor de bajada y el sistema de puesta a tierra, y la protección interna que lleva desde la equipotencialidad hasta el uso de supresores de sobretensión para la protección de equipos sensibles. En el caso de los aerogeneradores, el análisis es diferente al parque fotovoltaico. Aquí el elemento primordial es la altura del aerogenerador, o sea, desde la base o mástil, el cuerpo del aerogenerador y las palas o aletas del aerogenerador. Esto hace que, sin dudas, la rigidez dieléctrica del aire está contra una posición de altura con referencia a cada una de las puntas en el momento que pasa por el punto más elevado y la base de la nube. Ahora, vamos a entrar en un análisis de cómo proteger estos equipos. Veamos el panorama actual en México con el uso de aerogeneradores. El empleo de energías renovables como la eólica, fotovoltaica, biomasa o geotérmica crece de manera indetenida. Existe un enorme potencial de mercado que abarca toda la cadena del sector energético a nivel mundial. Los estados fundamentales, en el caso de México, en el año 2018, debido a que inclusive podemos utilizar eso como referencia por el freno que ha existido con la energía renovable actualmente, es Oaxaca, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Jalisco. Fíjense que el orden está, los parques más potentes están en la zona de Oaxaca. Esto hace que cuando analicemos cómo está la situación mundial, podemos ver que existen aerogeneradores en los cuales los pronósticos para el futuro son muy positivos a nivel global. El Instituto Alemán, que es líder en esta temática, calcula que para el año 2030 habrá unos 4.000 aerogeneradores en alta mar, con lo que pudiera generar una potencia nominal aproximadamente de 20.000 megawatios a través de parques eólicos offshore. Esto ayuda muchísimo también en las zonas donde indudablemente el nivel territorial en islas y demás es pequeño y por lo tanto la ubicación o el uso de estos sistemas puede apoyar al desarrollo de la generación. Ahora, los riesgos de efectos de descargas de rayos. Los aerogeneradores son grandes instalaciones eléctricas y cuando hablamos de instalaciones eléctricas y electrónicas están concentradas en un espacio muy reducido. En ellos convergen instalaciones de computación, motores, accionamientos
convertidores de frecuencia y sistemas de bus con actuadores y sensores, donde la automática es un elemento fundamental. Debido a su emplazamiento y a su elevada altura, los aerogeneradores están expuestos a los efectos de las descargas de rayos. Este riesgo crece en forma cuadrática con la altura de cualquier instalación. Debemos además valorar que el emplazamiento del corazón de la generación está en la parte más elevada del, diríamos, objeto, ¿no? Entonces, no es difícil también comprender que las sobretensiones pueden ocasionar graves daños en el equipo interno debido a lo compacta de la instalación. Los aerogeneradores de mayor potencia llegan a alcanzar hasta una altura de 150 metros, incluidas las palas, y por lo tanto están especialmente expuestos. En consecuencia, es necesario implementar una protección integral contra rayos y sobretensiones. Esto va a ser la temática que vamos a abordar en el día de hoy. Los riesgos a causa de los efectos de descarga de rayos vienen definidos por la protección que debe considerarse con edificaciones como tal de una altura mayor a 60 metros. Y esta situación expuesta a la descarga directa, además de los rayos nube-tierra, es necesario considerar los rayos de tierra-nube, los denominados rayos ascendentes. Estos fueron tratados ya en un webinar anteriormente, pero lo que es importante, además de los rayos de tierra a nube, procedentes de objetos expuestos a gran altura, tienen una elevada carga, por lo que lo importante en este dato a la hora de definir las medidas de protección es que hay que adoptar todos los elementos o considerar todos los elementos que pueden no solamente proteger las aspas y el equipo, sino la equipotencialidad en la estructura, de forma tal de reducir los daños por inducción o circulación de corriente de rayo. Los elementos que conforman un aerogenerador podemos relacionarlo en estos 9 puntos, ¿no? Primero, el rotor, el multiplicador de velocidad, que es la caja de engranes, está el generador en sí, los sistemas de control y protección, la góndola, las palas, buje, torre y cimentación. Cuando se habla y se lee esto de primera información, hay que darse cuenta que es una planta, o sea, es una ciudad dentro de un pequeño espacio. ¿Por qué? Porque el motor primario son las aspas con la velocidad del aire. Después tenemos un generador. Ese generador, que de hecho en los cursos que damos de 12 horas sobre la temática, entramos en la clasificación de qué tipo de generador, si generador sincrónico, si generador asincrónico. Dentro del generador asincrónico, por supuesto, el rotor bobinado como una aplicación y las ventajas de uno con respecto al otro. Ahora, es importante que se vea que un elemento también de vital importancia es la cimentación, no solamente por ver la cimentación como la base de soporte del aerogenerador, sino en la utilización de la misma como sistema de puesta a tierra complementario. Ahora bien, cuando hablamos de los elementos de captación, están considerados desde el punto de vista tecnológico la conformación de las paletas o palas como parte de ese elemento de captación. Cuando una tormenta eléctrica pasa cerca de un aerogenerador, la tormenta impone un fuerte campo eléctrico en la turbina y en las palas. Este campo eléctrico se amplifica cerca de las puntas de la hoja tal cual, haciendo que el aire en la punta se ionice y forme líderes ascendentes que se conectan con los líderes descendentes, formando rayos y relámpagos que impactan en las palas, produciéndose considerables daños. No existe forma de eliminar ese proceso, aunque esté sólidamente aterrizado.
Pero si el sistema de pararrayo para la pala, en el caso del aerogenerador, sustituye el cable principal de cobre utilizado tradicionalmente y emplea bandas de cobre que discurren a lo largo de la totalidad de la viga en contacto directo con la fibra de carbono. De esta forma, el laminado de fibra de carbono y la banda de cobre se encuentran a un mismo potencial en cada momento, o sea, es un elemento monolítico de equipotencialidad, evitando así el posible salto de arco entre ambos elementos. O sea, esta es una de las temáticas en el proceso de construcción del aerogenerador. Pero vamos un poco más allá. Tenemos diferentes clasificaciones o diferentes tipos de aletas o de palas, como quieran decir, dependiendo de la construcción. Desde el tener el elemento de la lámina de cobre hasta tener una malla metálica. Son estas 4 A, B, C y D tecnologías. Ahora es importante que tengamos bien claro la inclusión de la fibra de carbono en la fabricación de las palas de aerogeneradores es bastante reciente, aunque ya muy difundida en la mayoría de las marcas o fabricantes de aerogeneradores. Los pararrayos para las palas del aerogenerador están constituidos por un conductor eléctrico que se extiende desde la punta de la pala, transcurriendo por el interior de la misma y finalizando en la raíz de la pala en un eje de espiga que permite el giro de la misma. En la bibliografía existente sobre impactos de rayos se recoge también la necesidad de equipotencializar el objeto que va a recibir el impacto con el sistema de pararrayos, es decir, para que todos los elementos estén al mismo potencial, deberán estar conectados eléctricamente mediante conductores situados en la zona a proteger. La fibra de carbono como material conductor deberá ser equipotencializada en el sistema de pararrayos. A la hora de hacer el análisis del método de protección, utilizamos el método de la esfera rodante, ya tratado también en cursos anteriores. A la hora de hacer el análisis debemos rolar la esfera en función del diámetro con el nivel de protección que determinemos para el aerogenerador y el nivel de isoceráurico que esté en la zona donde se encuentre ubicado. Ahora, en este caso, vamos a ver cómo la esfera debe rolar, hacer contacto con el cuerpo del aerogenerador y llegar hasta la parte superior donde están las aletas. Esto hace que definamos ya de una forma muy clara las zonas de protección. Si recuerdan, las zonas de protección vienen dadas por zonas de protección externa y zonas de protección interna, donde las externas eran la 0A y la 0B, o sea, la zona donde estaba expuesto el rayo, que era la 0A, la 0B, que era la zona ya protegida por el sistema, y después internamente cada uno de los tránsitos de zonas de protección. En la siguiente figura se muestra el caso de un aerogenerador donde se hizo la modelación con una altura de 120 metros de alto, y esto fue el análisis de la corrida del análisis de la esfera rodante. En el trazado de cables y apantallamiento es otro elemento importante dentro de la instalación. ¿Por qué? Bueno, porque la corriente de rayo produce campos electromagnéticos que, si atraviesan un bucle formado por cables y las propias estructuras del aerogenerador, inducirán impulsos transitorios de sobretensión. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que el recorrido, como siempre hemos planteado también en el curso de data centers y demás, no hay por qué los cableados hacerle bobinas. A la vez que usted hace un bucle o bobina, se está produciéndose como un efecto de transformador, como si fuera un secundario del transformador, pero en este caso, aunque tenga tan solo 2 vueltas, imagínense la inducción que se genera cuando se tiene un campo magnético de la capacidad o de la fuerza de la que origina un rayo.
Entonces, como elemento importante es que el apantallamiento es la base de atenuar los campos electromagnéticos y la reducción de los campos electromagnéticos, reduciendo a su vez de manera importante las tensiones inducidas en todos los circuitos. Eso será parte de la clave del éxito de la inducción que se pueda lograr minimizar a través de apantallamiento y generar una jaula de Faraday. Como siempre comentamos, el sistema de puesta a tierra no es menos importante. El sistema de puesta a tierra en un aerogenerador exige, en cualquier caso, que el armado de la estructura de la torre sea incluido en el mismo. La instalación de una toma de tierra de cimientos en la base de la torre es parte del elemento de puesta a tierra. Si bien en otros casos hablamos de equipotencializar el sistema de puesta a tierra con la estructura, en este caso la estructura se convierte en parte del sistema de puesta a tierra. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a poder visualizar? Si se fijan en la figura de la derecha, se ve cómo la conformación de la unión entre el mástil de la torre y a su vez el elemento de puesta a tierra, y cómo se van a formar elementos radiales con el objetivo de disminuir las tensiones de paso y contacto. Y esto lo vemos en la siguiente diapositiva. La toma de tierra de la base de la torre y el edificio de servicio deben unirse o equipotencializarse mediante una red de toma de tierra a fin de conseguir una instalación de puesta a tierra lo más extensa posible. A la vez que hacemos esto, en primer lugar, la clave del éxito que siempre repetimos, la equipotencialidad. Segundo lugar, estamos frente de un elemento donde que por su gran altura, la intensidad de la descarga atmosférica que se puede estar captando es elevada. Por lo tanto, la mejor forma de que no existan daños adicionales es logrando un plano equipotencial. En la siguiente diapositiva vemos la cimentación de un aerogenerador. En este caso, si se fijan, el elemento constructivo está como parte del sistema de puesta a tierra. El refuerzo de los elementos metálicos de la cimentación se convierte en un camino de la descarga atmosférica y con ese fin la estructura de acero y hormigón quedan de una forma equipotencial. Las conexiones entre las partes metálicas deben hacerse o soldadas o sujetas con conectores mecánicos que manejen las condiciones de corriente de rayo, o que estén también consideradas con una sección adecuada tal como marca la norma. Ahora bien, cuando vamos a los suelos con alta resistividad, porque nos los encontramos al estar cerca de costa, se recomienda en la norma utilizar al menos dos anillos concéntricos para la tensión de paso y la tensión de contacto de protección, que se puede combinar con electrodos verticales perforando en la roca. Los pernos de anclaje de la roca se pueden interconectar entre sí con el sistema de puesta a tierra en anillo, o sea, hacer una malla en anillos con elementos verticales. Ahora, en la zona rocosa puede que no sea muy posible llegarse a bajas resistencias de puesta a tierra debido a la alta resistividad del terreno. En estas zonas debe hacerse énfasis en lograr que una mayor control de la tensión en superficie. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el número de anillos puede ser mayor e inclusive los recorridos a interconexión a donde está el elemento en la base también sea interconectado como vimos anteriormente. Ahora bien, las medidas de protección de aerogeneradores. Los complejos problemas para la protección de palas
elementos giratorios y cojinetes requieren un análisis detallado, siendo las soluciones aportadas y específicamente por cada fabricante. El aerogenerador debe cumplir con una serie de pruebas o ensayos de laboratorio, entre los cuales relacionamos el test para las unidades de conexión para la protección de la instalación eléctrica, ensayos específicos de cliente, unidades de conexión precableadas para la protección de la instalación, ensayos de capacidad de carga de los rodamientos, ensayos de corriente de rayo y derivadores en los receptores de las palas. Estos ensayos se realizan en laboratorio y como tal se hacen las pruebas de testeo y de informe de la protección. El concepto de zonas de protección ha sido tratado en varios cursos de este canal. Es importante debido a que en la definición de las zonas de protección, de esa misma forma será la selección de los supresores de sobretensión para lograr que el equipamiento sensible no sea dañado. Ahora, la zona de protección, en el caso del aerogenerador, han de tenerse en cuenta la estructura del mismo como un elemento que puede y de hecho convierte en una clave del éxito siempre y cuando sean bien seleccionadas su equipotencialidad. Es determinante que los parámetros rayo desde el exterior que influyen directamente en la zona de protección contra los rayos sean los que están en la zona LPZ0A. Estos a su vez sean reducidos por las medidas de apantallamiento y la instalación de equipos de protección que los sistemas y dispositivos eléctricos y electrónicos que estén dentro del aerogenerador puedan operar sin problemas ni interferencias. ¿Qué quiere decirse con eso? Que bueno, las aspas, algún elemento de captura que se determine o no colocar en la zona del cuerpo del aerogenerador, tienen que ser aquellos que van a recibir el impacto de rayo, y esa zona será la LPZ0A, mientras que la zona que queda por debajo de las paletas, ya como zona protegida, se convierte en LPZ0B. Ya después de estos dos elementos de las zonas externas, se pasa a las zonas internas, y dentro de la zona interna se encuentra desde el interior del cuerpo, donde está el generador, que están las zonas LPZ1 y LPZ2, que al estar conectada por el tramo que conforma la base o soporte del aerogenerador, que está directamente conectado a tierra, entonces se conoce como zona con un apantallamiento electromagnético, como se ve en la figura del lado derecho. Y de igual forma, el cableado debe ser apantallado, y a la hora de hacer apantallado debe conectarse en ambos extremos al sistema de puesta a tierra o elemento de drenar, para con esto generar un blindaje electromagnético. Ahora bien, dentro del edificio o elemento donde ya se vaya a hacer la interconexión a la red, de igual forma vamos a tener la zona LPZ0A, bien, y va a estar las zonas internas donde deben considerarse los niveles de energía. Ahora, las medidas de blindaje: la góndola debe construirse como un blindaje metálico cerrado. Con ello se consigue un volumen, se consume con un volumen de un campo electromagnético considerablemente más débil al que está en el exterior. Los armarios y cuadros de mando dentro de la góndola también deben ser metálicos y deben estar equipotencialmente unidos. Los cables de unión tienen que estar provistos de un apantallamiento exterior capaz de conducir la corriente. Estos cables apantallados solo son efectivos contra los acoplamientos electromagnéticos que se pueden generar por la inducción.
Ahora bien, cuando hablamos en la parte ya de la supresión interna, de igual forma tenemos que considerar que en la zona de transición entre LPZ0A y la zona interna LPZ1, debemos manejar supresores que tengan la capacidad de manejar la onda de rayo, o sea, la onda 10350 ya tratada en el curso de supresores de sobretensión. Por lo tanto, aquí tendríamos un supresor tipo 1. Ya posteriormente, dentro de las zonas ya 0B y las internas de LPZ1 y 2 se pueden analizar en cada caso, dependiendo del equipo a proteger, el uso de supresores tipo 2 cuya categoría o manejo de la onda es de 820. Estas ondas de 820 son debidas también a las sobretensiones que se van a producir, inclusive al drenar la energía en el sistema de puesta a tierra. Contrariamente a los descargadores de energía, los equipos también deben protegerse en el elemento de transmisión de la información o datos tal cual, y para esto se utilizan también supresores que deben considerarse la temática de cada tipología de red a proteger. Recordar que la importancia de la tensión residual en los equipos sensibles es la clave del éxito. Es decir, que hacer una protección coordinada en los cortes 1, con el supresor tipo 1, tipo 2 y tipo 3 son parte de siempre evaluar el equipo que voy a proteger, cuál es su tensión residual. Los daños más frecuentes como fenómenos atmosféricos vienen dados en que la protección en sistemas de aerogeneradores no es cuestionable. Es decir, que los gastos en los casos de daños son tan altos que la protección por los sistemas de descargas atmosféricas nadie se la cuestiona en un aerogenerador. Si ven la imagen que está en la izquierda, se ve que el 51% es debido a los daños en los sistemas de control. ¿Por qué? Bueno, porque el equipo sensible, como les decía anteriormente, si no se hace una coordinación interna donde los cortes energéticos se hagan de forma gradual y observando la tensión residual de los equipos más sensibles, entonces queda fuera de servicio el aerogenerador. El impacto ya de lo que es, por ejemplo, el 11% está dado en las paletas y un 12% está dado en los sistemas de poder. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces piensan que lo importante es que cuando impacte el rayo, si daña o no la paleta. Es que si se hace una buena construcción del aerogenerador, que es la mayoría de las marcas que hay en el mercado, y además se hace una correcta instalación del sistema de puesta a tierra, las aletas o alas tendrán la capacidad de drenar la energía. Pero si la sobretensión no es bien cortada o protegida con supresores de sobretensión, entonces sí los daños que hay en los sistemas de control son muy fuertes, y es por eso el 51%. Ahora, fíjense que en la tabla lateral aparecen las componentes, el costo relativo y el riesgo. Es importante que se valore que esta tabla define la importancia de la protección, y ojalá tuviéramos estas mismas tablas cuando vamos a analizar, por ejemplo, un edificio de corporativo de oficina, un edificio como un site o un data center. Esto nos llevaría a ver la importancia de la protección interna hoy todavía en pañales en muchas regiones de este hemisferio. O sea, siempre nos preocupamos en tener un pararrayos y un sistema de puesta a tierra, mas no siempre una adecuada protección interna. Esperamos que
estos elementos de la protección en aerogeneradores haya sido de interés. Existen cursos y de hecho se pueden poner en contacto con nosotros donde se dan cada uno de los elementos de la protección. Bien, o sea, cómo diseñar el sistema de puesta a tierra, cómo analizar el tema de la protección interna con supresores de sobretensión, y quedamos como siempre a la atención de ustedes, a que nos sigan en nuestro canal, que por favor se suscriban y nos den sus opiniones de like, de si les gustó o no les gustó y qué elementos debemos profundizar en próximos webinars. Muchas gracias, y siempre Ingeniería y Soluciones Integrales dándole la oportunidad de intercambio de conocimiento. Muchas gracias.